parte de la jornada. Y atención porque vamos a hablar con respecto a los delitos informáticos y también a las estafas que se realizan mediante celulares. Y para eso tenemos a dos especialistas entendidos en el tema. Están con nosotros el comisario Sergio Sosa, jefe de la Unidad de Investigaciones, y el oficial inspector José Miani, que es encargado de delitos tecnológicos. Vamos a empezar, si les parece, a hablar de estas estafas que se producen en el marco de llamadas telefónicas, el famoso cuento del tío que se dice por allí, y que lo enganchan a uno en un momento de distracción, de vulnerabilidad, y en 30 segundos termina siendo uno estafado. Sergio, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por acercarse a los dos en la jornada de hoy. Gracias. Está bien. Y lo primero que quiero preguntarte, Sergio, es de qué manera actuar si somos víctimas de una estafa telefónica, y que nos cuentes un poco cómo se llevan adelante estas estafas. Bueno, desde mucho tiempo atrás, se viene armando organizaciones que hacen, por intermedio de llamadas telefónicas, caer a la gente en un engaño, lo cual, motivo de eso, surge que la gente termina dando dinero, ya sea por depósitos bancarios, entregarlo a otra persona, o hacer giros o depósitos, de la manera que ellos, en su momento eran con tarjetas de teléfono que pasaban la numeración y de esa forma también lograban sacarle a la gente dinero. ¿Qué se le dice a la gente? Porque convengamos que para que uno decida hacer un depósito, una transferencia o aportar algún tipo de dinero, tiene que haber un convencimiento muy fuerte para que yo decida mover ese dinero que es mío, digamos. ¿Cuál es el método que se utiliza? Nosotros las llamamos comúnmente estafas virtuales. Si bien han ido mutando o han ido cambiando la forma, porque a medida que se van esclareciendo los hechos, la forma cambia, se trata de un grupo de personas, los cuales en algunos casos se han determinado que arman un tipo de box en un lugar y tienen varios números de teléfonos, o sea, varios chips con teléfonos, y empiezan a llamar a la gente ofreciéndole, vamos a hablar del último caso. Llaman a alguien en particular, le preguntan si la gente ha enviado mensajes al programa Susana Jiménez, un ejemplo. Por ahí la gente dice que no pasa nada, por ahí la gente dice que sí, yo he enviado mensajes. Bueno, a partir de ahí se monta una situación donde le hacen creer, que le dicen que la felicitan porque ha ganado un premio, le hablan de un vehículo, le hablan de dinero, ya empiezan a hacerle la cabeza, y la gente empieza a colaborar, empieza a dar información, y terminan diciéndole qué color quiere el vehículo, hasta que llegan a la parte donde la persona tiene que acceder a que ella envíe dinero. En este último caso que estamos hablando ahora, por intermedio de un giro de dinero, le piden que mande plata, ya sea montos que van de los 6.000 a los 20.000, o lo que la gente pueda... Sí, a modo de patentamiento, claro, sellado, modo con diferentes argumentos. De la forma que la logren engañar. La gente, dice que tiene, que no tiene, le preguntan cuánto, y la gente ingresa, y entra en el montaje y termina pasando dinero. Digamos, básicamente al tiempo se dan cuenta de que esto... Sí, en esto no trabaja una sola persona, porque recibe varias llamadas. En este caso primero la persona recibe una llamada de un número con un 011 que sería característica de Buenos Aires. Después termina recibiendo llamadas de otro número que sería de Córdoba, un ejemplo. Y de esa manera le efectúan 2 o 3 llamadas donde le hacen creer que lo que está viviendo es cierto. Entonces la persona termina pasando dinero, creyendo que le va a venir el premio. Cuando el premio no llega claramente... Después, cuando pasan los días, la persona se da cuenta que lo que mandó no existe, empieza a llamar a los lugares donde hizo el giro de dinero y todo, le dicen que es un lugar simple, donde no hay nada, y queda totalmente estafada. Ahora, ¿qué se puede hacer una vez que una persona se da cuenta que fue estafada? En realidad, yo imagino que uno debe sentir mucha humillación, se siente expuesto. En realidad, a todos nos puede pasar. A veces son esos 30 segundos de distracción. Probablemente ustedes tengan muchas más herramientas porque trabajan en el día a día con esta cuestión, pero estamos todos expuestos a creernos algo que en verdad no está pasando. Una vez que nos damos cuenta que fuimos estafados, ¿es conveniente hacer la denuncia? ¿Y cómo se avanza una vez que se hizo la denuncia? Tenemos, dentro de las víctimas, tenemos gente de todas las edades. No podemos hablar de un parámetro que es gente mayor. Tenemos chicos jóvenes, gente un poco más adulta y gente mayor también. Hacer la denuncia y aportar la mayor cantidad de documentación, información posible que nos ayude a nosotros a poder trabajar el hecho. Ahí en algunos casos se han pasado dinero, están los comprobantes de los giros que se han hecho, los teléfonos donde se le han llamado.
Bueno, la mayor cantidad de información que a nosotros nos permita trabajar. Lo que sucede es que a veces no son hechos que se cometen acá en San Rafael. Entonces hay que hacer un trabajo y terminamos determinando que esta situación ha sido hecha en Buenos Aires o en Córdoba o Santa Fe. Entonces ahí es donde demora más el tema del trabajo. En muchos casos hemos tenido resultados positivos producto de que con la colaboración de la policía del lugar Claro. se han hecho medidas y se ha logrado esclarecer el hecho, se han detectado los lugares donde se estaban haciendo estos tipos de delitos y se han detenido a las personas. El tema es que se trabaja en un lugar por un cierto tiempo, muy corto tiempo, y después se van. Entonces, Claro. un ejemplo, dentro de un edificio, un ejemplo como acá, contratan o alquilan un departamento, hacen el montaje, están unos días. Esta es una radio de verdad. De acá trabajamos todo por las dudas, lo aclaro. Acá trabajamos todos de verdad. Están unos días, hacen todo este trabajo, levantan el dinero y se van. Entonces, cuando después uno llega, por ejemplo, esta gente ya no está. Ahora, Pero hemos tenido resultados positivos en Buenos Aires, donde sí se han detenido a las personas, se han secuestrado teléfonos y bueno, y hay buenos resultados. ¿Cómo acceden a la base de datos? Es decir, ¿ellos saben a quién están llamando o uno inconscientemente va dándole datos personales? No, los datos en la guía figuran, pero a su vez también uno colabora. Uno se da cuenta, pero inconscientemente da información. Y bueno, ellos que están preparados para esto, nos van siguiendo el hilo y las personas sacan información. Sí. Y con respecto a esto que recién decíamos, hacemos la denuncia, llevamos todos los papeles. Bueno, claramente, digamos, yo transferí la plata a otra cuenta, tiene que haber un titular. Suele también pasar que mediante una identificación falsa sacan cuentas bancarias, entonces cuando llegamos a esa cuenta bancaria en realidad no es del estafador, sino de otro estafado al que le robaron la identidad para abrir una cuenta. Sí, a veces son DNI de personas que lo han extraviado o que se lo han sustraído y se han depositado dinero a esa gente, termina surgiendo eso después en definitiva. ¿Qué tan difícil es dar con estas personas? Honestamente, ¿cuál es la tendencia? ¿De cada cuántos casos hay resultados positivos? Y no tiene que ver ya con la labor que ustedes realizan, sino claramente si estas personas roban la identidad, trabajan en un lugar y ya después se mueven y la persona por voluntad propia le transfirió 20.000 pesos, es muy difícil dar con el estafador, sobre todo porque hoy en día con los teléfonos celulares, en el kiosco de acá a la vuelta uno compra un chip y no hay forma de registrar a nombre de quién está ese teléfono. ¿Qué tantos casos positivos hay en relación a la cantidad de denuncias o de hechos? Y no hay un parámetro para medir, pero es complicado. Muy poco, sí. Lo que pasa es que después ya dependemos del trabajo que se realice por personal policial de las otras provincias que no tienen que colaborar para terminar el trabajo. Ese es el problema. Pero sí se logran esclarecer los hechos. Pero no podemos tener un número específico, porque así como hay gente víctima acá en San Rafael, también hay víctimas en otras provincias. Sí, claro. Bueno, todo va al mismo lugar. Y se sabe, por ejemplo, de cada cuántas denuncias, cuántos se imaginan que han sido víctimas y no han denunciado. ¿Hay algún porcentaje que se sepa? No, pero la mayoría de la gente acá en San Rafael por lo menos denuncia. Sí, bueno, es Y positivo. lo que nosotros tratamos, o lo que vamos viendo ahora es cuando vemos que que cambia la modalidad y entramos a recibir denuncias, salimos por los medios a darle cuenta a la gente para que no vuelva a caer o que no sigan habiendo más víctimas. ¿Sí? Bueno, la idea de esta nota es un poco esa también, ¿no? Llegar a la gente y que al menos se esté alerta y al momento de recibir una llamada telefónica estar un poco más despiertos con respecto al diálogo que estamos manteniendo, no brindar datos, que los datos nos los brinde el otro si es que los tiene, y estar un poco más atentos a las circunstancias de la charla. También se puede ser víctima de un delito informático. Y para hablar de este tema está aquí con nosotros el oficial inspector José Miani, encargado de delitos informáticos. Delitos informáticos llamamos a aquellos que nos contactan, imagino yo, corregime si me equivoco, vía mail, vía redes sociales. ¿A qué estamos expuestos en Internet? Los riesgos son múltiples, ¿sí? Por delito informático tenemos que entender, por ejemplo, el phishing, que es una suplantación de identidad, a un grooming, que es cuando un mayor trata de seducir a una menor, a un menor, con el fin de explotar su sexualidad, ¿no? Hay delitos informáticos que son muy específicos y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Cómo es el phishing? El phishing es la suplantación de identidad. Es, por ejemplo, generar una cuenta dentro de una plataforma haciéndose pasar por alguien. Es decir, yo me hago una cuenta en Facebook a nombre de otra persona que exista y le robo la identidad y me hago pasar por esa persona. ¿Con qué objetivo? Con múltiples objetivos. Un ejemplo. Sí. Tuvimos un caso de una empresa global. Se montó una página a nombre de una empresa global, los cuales llamaban a la gente por teléfono y le daban cuenta de que habían ganado un vehículo.
Sí. Hacían que la gente ingresara y consultara en la página y salían los vehículos. Una Partner, una Amarok. Los nombres de las personas. La gente le presuntos sacaban dinero ganadores. y le decían que ingresara a la página y estaban los vehículos, que eligiera cuál el que quería. Y bueno, la gente ingresaba y veía la página y pasaba el dinero y después era todo un montaje, era toda una mentira. Qué increíble, porque uno siempre tiene el argumento, bueno, pero ya figura en internet, hasta los nombres figuran en internet, le dice Sí. uno a un conocido, a un familiar, a un amigo, no, entré a la página, lo estuve chusmeando y ahí está. Sí. Como si lo que estuviera en internet fuera como un respaldo más que suficiente a la información que nos están dando. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es falso? ¿A qué cosas tenemos que prestar atención para no caer en un delito informático, puntualmente en el phishing? Bueno, es muy importante realizar una navegación segura, ¿sí? Dentro de la web. A eso me refiero, a una navegación segura, utilizar los protocolos que dice HTTPS. Cuando estamos ahí, estamos hablando de una página que tiene sus medidas de seguridad, entonces sabemos que no es una página gratuita, ¿sí? Ok. Siempre Entonces tiene ya, que decir ya está eso. verificada la página. ¿sí? Bien. HTTPS. Exacto, en la barra Mientras lo de estoy direcciones mirando. arriba. Sí, sí, claro. Sí. Y que sea tal cual, porque a veces te cambian una letra y ya... Muchas veces hasta se clonaban páginas Claro. para poder obtener resultados nada espurios. ¿Hay algún candadito al que le podamos prestar atención? Por ejemplo, yo tengo idea de que Eso es cifrado. cuando uno entra, por ejemplo, a las páginas de bancarias, ¿no? De home Claro, banking. ahí la comunicación va cifrada. Y eso es muy bueno porque te otorga muchísima seguridad. Pero tenés que ver que la página esté verificada. Por ejemplo, si vas a operar en RedLink, que Sí. te aparezca el HTTPS y el signo del candadito. ¿sí? Bien, Que ok. significa que esa comunicación ya está encriptada, ya es segura. ¿Hay algo más a lo que le podamos prestar atención? Yo siento que somos todos muy vulnerables frente a esto, porque uno en la charla telefónica, bueno, empieza a dudar. Yo siempre soy de la idea de que nadie te regala nada, que nada es gratis en esta vida. Entonces, cuando alguien me quiere regalar algo, enseguida digo, ¿qué va a querer del otro Cuando lado? la limona es grande. Claro, uno empieza a sospechar. Entonces parto de esa base. Algún día me voy a ganar algo y no lo voy a ir a buscar. Pero digo, uno con la idea de ser precavido y de prevenir, piensa de esa forma. Pero una vez que uno ve el contenido en internet, siente que hay como un respaldo mucho más importante. ¿A qué otras cosas podemos prestar atención en internet para no caer en este phishing? Principalmente hacer un chequeo de la red social, de las redes sociales que más usamos, ¿sí? Haciendo una búsqueda para ver si hay algún perfil de que se estén haciendo pasar por nosotros. Es interesante hacerlo. ¿sí? Wow, sí. Sí, hay mucha gente que se viene a enterar después que tiene otros perfiles u otras cosas. Qué Sí, con el terrible tiempo, ver que sí. hay otro que está haciendo pasar por uno. ¿Y ahí se hace la denuncia, por ejemplo? Directamente se opera con la empresa, con la plataforma, por Con ejemplo, Facebook. con Facebook. Existen unas normas de uso, ¿sí? Que las pone la misma empresa y bueno, hay que acatar esas normas. Y en ese caso se denuncia a la misma plataforma, a Facebook o a Instagram, lo que Sí, sea, Twitter, claro. la existencia de ese perfil que es falso, ¿sí? Y ellos automáticamente, si ven que la denuncia está bien hecha, le dan de baja el perfil. Qué increíble, porque en realidad uno puede tener muchos usuarios. Si yo quiero, yo tengo un usuario en Facebook y si quiero puedo tener otro más, por ejemplo, uno para el ámbito laboral, otro para los amigos y la familia, con lo cual hay que estar muy pendientes de cuáles son los falsos y cuáles no. Otro delito informático realmente grave, y digo grave porque involucra a menores, y además involucra el acoso, tiene que ver con el grooming que recién mencionabas, y yo no quiero cerrar la nota sin preguntarte cuál es la definición y de qué manera se puede prevenir, sobre todo para que los papás estén atentos con respecto al uso que hacen los chicos de las redes sociales y de internet. A veces los chicos están con celulares o con tablets y están al lado nuestro y nos parece que por eso están protegidos, pero en verdad están en otro mundo y en contacto con un montón de gente a través de ese aparatejo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer o a qué hay que prestarle atención con respecto al grooming? Es muy importante realizar a través de la empatía, todo como padre, Sí, claro. como padre o como madre, tener una buena comunicación con mi niño, con mi niña. Sí. ¿sí? Explicarle cuáles son todos los riesgos, ¿sí? Porque atrás de un perfil uno no sabe quién está realmente. Claro, incluso Sí. puede ser el perfil de un nene de 12 años y atrás puede haber un adulto. El grooming tiene que ver con esto, ¿no? Con Exacto, contactar al con menor abuso sexual. y después, Con digamos... esa finalidad, Claro. de lograr someter a la víctima. Sí, y es increíble porque uno dice, bueno, pero no va a pasar.
Y lamentablemente hay muchísimos casos. Sí, pasa. Hay muchísimos Y casos. otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que se arman grupos dentro del mismo Facebook y Sí. que después ya se torna un poco más personal cuando ya facilitan el número de teléfono y arman grupos de WhatsApp, Sí. ¿sí? Según el interés, esto es muy común Sí. en los jóvenes, ¿sí? Según el interés que tengas en ese momento, ingresás a un grupo de WhatsApp o a un Sí. grupo de Facebook. Y ahí empieza a compartirse muchísima información, ¿sí? Sí, saben Hay- a qué colegio va el Todo, chico, todo. dónde vive, con quién vive y los detalles de Los las padres clases ahí extras que reciban. los padres Sí. ahí tenemos que tener una atención especial, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento va a aparecer una persona que tiene estas intenciones. Lo que pasa es que cuando tratás con un chiquito, me parece más sencillo cuando tratás con un chiquito de 9 años que con un adolescente. Ahí hay dos cosas. No Primero, sé si es por una cuestión prejuiciosa o si realmente es así. sí, las plataformas sociales piden que para que se pueda abrir como mínimo la edad Sí. son 12 años, con supervisión de un padre. Sí, absolutamente. ¿Sí? Lamentablemente Facebook, no se cumple Instagram, siempre. todo. Los chicos normalmente, los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, Sí, tienen un perfil para la familia y otro perfil para los amigos. qué increíble. Sí. Sí, porque Sí, si los, pero si los vos padres mismo no lo los... dijiste. Sí, pero un adulto lo puede tener y a veces uno piensa que el chico no va a hacer algo así. Ujú. Y No, lamentablemente sí ellos también, pasa. Ellos también. Lo que pasa es que cuando yo hablaba de que es más fácil tener el control, no solamente sobre el uso de las redes sociales, sino del acceso que tengan a la tablet los chicos y demás, me parece que cuando son más chicos uno sigue siendo la autoridad y siempre dependen de uno para trasladarse y demás. Cuando acceden a ciertas libertades propias de la adolescencia, y que está bien que así sea, para que sean independientes, es más difícil saber permanentemente con quién está hablando y qué contacto tiene con un otro, un adolescente de 13, 14 años. ¿Cuál es el límite entre tengo la contraseña de mi hijo porque lo quiero cuidar y en realidad él se siente invadido, controlado, observado? Y ahí es muy difícil, digamos, tener una buena relación, un buen Bueno, vínculo, pero ¿no? se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, hay software, ¿sí? Antivirus, por ejemplo, el SNOT, Sí. que vos hasta le podés poner patrones de palabra y palabras claves donde te va bloqueando las páginas directamente. Telefónica también lo brinda Claro. a través del servicio SPI. O sea, ¿qué es lo que lográs vos? Restringir el uso de Internet en determinados horarios o para determinadas temáticas. Claro, que no puedan acceder a determinadas páginas, por ejemplo. Ajá, página o contenido. Entiendo que también hay una opción en Google en donde, por ejemplo, También. si yo tengo la fotografía de una persona determinada, es decir, por ejemplo, me dice que se llama Juan Pérez, que tiene 12 años, y la foto del perfil es de un nene de 12 años y está en contacto con mi hijo o mi hija preadolescente. Yo puedo poner esa fotografía en Google y si hay otras fotografías de esta persona me van a aparecer y yo puedo corroborar de alguna manera si es o no la persona que Sí, me dice, ¿no? Sí, sí, acá volvemos a la base que es la comunicación. Sí, claro. Todo esto es comunicación. Sí. Lo importante es que a pesar de toda la fotografía, de todo esto, lo otro más Sí. allá, es que no se llegue a un contacto físico con Claro. una persona que uno no confía. Sí, ya de por sí a través de internet muchas veces manipulan a los chicos de tal manera Por entonces envían Skype, por todo. fotos, videos Eso, y sí, después muchas veces ha pasado en casos de grooming. Juegos online también. Claro. En los sí. juegos online también. Totalmente. Y después los amenazan con subir esas fotografías o videos en grupos sociales en donde quizás están todos sus compañeros del colegio. Y ahí Son donde- eso dramáticas es lo- las situaciones. Eso, ¿eh? eso El es. modo que Ese utilizan es un para- modo de los tantos que existen para Primero lo poder exigen seducir. y después lo... Y después los extorsionan a los chicos. Yo creo que lo más importante, dos cuestiones con respecto a todos estos delitos y estafas de las que estamos hablando. Con respecto a las estafas telefónicas es importante estar atento. Yo creo que esta información que damos tiene que servir para eso, para que sepamos que lamentablemente, aunque uno quiera confiar, hay un otro que quiere sacar una ventaja por sobre uno, hay que estar atento. Atento. Y con respecto a los delitos informáticos, en los adultos eso, por supuesto, estar atento, usar el sentido común, el criterio que los adultos tenemos, pero después con respecto a los menores, lo más importante que uno puede tener es el diálogo con su Tal hijo cual. desde la edad más temprana. Tener un diálogo permanente y no tiene que ver Explicarle con los controlar. riesgos, Claro, sí. tal cual. Nosotros tenemos una fanpage en Facebook, Sí, que la se voy a llama anotar. Delitos Tecnológicos Zona Sur. Perfecto. Ahí nosotros vamos dando, está operativa desde el año pasado, y vamos dando consejos y vamos anoticiando a la comunidad
a través de este canal de las cosas actuales, de lo que viene sucediendo, para que tengan una perspectiva Sí. actualizada sobre lo que sucede. Porque también pasa que hay muchos papás que no saben usar tan bien la tecnología como sus hijos, porque también sucede que a veces los chicos... Los chicos son nativos. Claro, Nativos absolutamente, y los papás tienen que aprender a usar Instagram o algún tipo de tecnología que les es un poco ajena. Entonces, estar al tanto de qué es lo nuevo, de qué es lo que está pasando y de, lamentablemente ver cuáles son las estafas que se llevan adelante o los acosos y los casos relacionados a la telefonía o internet, sirve para estar actualizado y saber qué es lo que está pasando. Les quiero agradecer desde ya por haberse acercado. La idea es ayudar, ¿no?, a la comunidad a que Tal esté cual. un poco más atenta. Así que gracias por haberse acercado en esta jornada. Al comisario Sergio Sosa, jefe de la Unidad de Investigaciones, y al oficial inspector José Miani, encargado de delitos tecnológicos. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Estamos Hasta en luego. contacto, ahí estábamos, hablando entonces de lo que tiene que ver con esta cuestión, los delitos tecnológicos y las estafas telefónicas.